Listo. Entonces, ahora sí estoy grabando. Les decía que los contraventeos restringidos al pandeo pues son muy simples. Tienen este núcleo, tienen su funda y básicamente lo que trabaja es el núcleo. Es decir, la funda, su única función es restringir el pandeo, es confinar al núcleo y evitar que cuando el núcleo está sometido a cargas de compresión se pandee. Bueno, vamos a hablar un poco más a detalle de eso. Miren, en este esquema que vemos acá, pues tenemos un núcleo de acero, ¿vale? Con una geometría, como ya lo dijimos, diferente a un contraventeo convencional. Vean que la zona de en medio, esta zona es más chica y la zona de los extremos, estas zonas, son más grandes. ¿Y por qué son más grandes? Porque queremos que esto no se plastifique, queremos que esto permanezca elástico lineal durante un evento sísmico y que esta zona que es más débil, ¿vale? Que la zona que es más débil, pues sea la que se plastifique. Entonces, estos sistemas disipan energía por medio de la plastificación de este material, en este caso del acero, ¿vale? Y este es, digamos aquí, a manera de croquis, este es el tubo de la funda, ¿no? Como dice aquí, son muy simples y en realidad es que sí lo son. Veamos, metemos el núcleo dentro del tubo de acero, vean, así, lo metemos, y aquí pues tendríamos una vista en corte, vean, el tubo de acero pues va relleno de concreto y aquí en el medio pues se ve el núcleo de acero. Y vean que hay en color amarillo, vean aquí, se ve un material que es un material muy suave, un material desmoldante, que ayuda a que no haya contacto directo entre el núcleo de acero y el concreto. Eso es fabuloso porque entonces cuando este contraventeo, esta diagonal que se va a instalar en mi estructura, esté sujeto a cargas de compresión o a cargas de tensión, pues este núcleo se va a poder deformar muy bien, ¿no? Se va a poder estirar y comprimir porque no lo va a evitar el concreto. La única función del concreto es evitar que esto se pandee o se deforme así fuera del plan, ¿no? Que haya un pandeo. Entonces, ese es todo el chiste de estos sistemas. La verdad es que funcionan muy bien. Vean, en esta siguiente lámina tenemos un esquema del comportamiento típico de los contraventeos restringidos al pandeo. Entonces, si vemos un diagrama de carga axial contra desplazamiento, pues vemos que del lado de la tensión o la tracción, pues empieza a tener primero comportamiento elástico el núcleo de acero y luego empieza a plastificarse, ¿no? Entonces empieza a tener comportamiento inelástico y aquí es donde está disipando energía, después lo descargamos y empezamos a cargar ahora en compresión y vean cuando hay compresión, vean cómo alcanza a fluir muy bien, fluye bien en compresión y así si tenemos carga cíclica, tensión, compresión, estamos disipando toda la energía que está dentro del área de estas curvas de histéresis, le llamamos, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un sistema que sí se pandea, como es los contraventeos convencionales, vean, están representados aquí por la línea roja punteada. Vean, cuando estamos en compresión, no alcanza a fluir el sistema, no alcanza a disipar energía pues de manera estable. Entonces, lo que pasa es que se pandea y tiene este comportamiento muy típico de los contraventeos convencionales. Y ese es un comportamiento muy malo ante cargas sísmicas, porque pues hay degradación muy rápida de resistencia y de rigidez y pues se rompen muy rápidamente, ¿no? De hecho, los que me ha tocado ensayar en laboratorio, los contraventeos convencionales, se rompen muy rápido porque se degradan muy rápido. No así los contraventeos restringidos al pandeo, esos disipan mucha energía de manera estable. Ahorita vamos a ver un poco más de ellos. Bueno, la función principal de estos sistemas pues es precisamente funcionar como fusibles estructurales, ¿no? ¿Qué es un fusible estructural? Ah, pues es un sistema que se puede reemplazar fácilmente y a bajo costo. Digamos que es conceptualmente eso es. Entonces, en una estructura convencional, pues primero es muy difícil controlar los desplazamientos, entonces, pues normalmente los desplazamientos tienden a ser grandes y eso hace que las estructuras se dañen. En los terremotos vemos mucho daño muchas veces en los elementos estructurales, como en las columnas, las traves, etc. Sin embargo, cuando usamos un sistema como estos, como los contraventeos restringidos al pandeo, pues controlamos mejor primero los desplazamientos, porque para eso están, para controlar la respuesta y proteger a las estructuras. Y eso hace que la estructura, vean aquí esquemáticamente, pues permanezca sin daño, ¿no? O con daño mínimo, mientras que toda la degradación ocurre en este sistema. Y entonces, después de un terremoto muy intenso, pues lo podemos revisar, supervisar, y si hay que cambiarlo, pues se cambia, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de cuándo hay que cambiarlos, que es una pregunta muy frecuente,
y la vamos a abordar. Perdón, antes de continuar, sí quisiera comentarles que al final de la presentación vamos a contestar un par de preguntas tal vez. Tenemos varias presentaciones. Como les decía, somos más de 1000 participantes, bueno, cerca de 1000 participantes, ya vamos casi en 700 ahorita conectados. Entonces, pues va a ser muy difícil contestar todas las preguntas. Entonces, yo creo que sí le vamos a dedicar un tiempo al final a contestar una o dos preguntas y de todos modos, si alguien tiene más preguntas, pues les vamos a dejar un correo también para que las manden y con mucho gusto darles contestación después, ¿no? Porque comprendan que pues somos muchos los que estamos conectados en este momento. Bueno, pues vamos a seguir con esta presentación. Algunos experimentos que hemos realizado aquí en México, pues vean, los hemos hecho para validar su comportamiento y estar seguros de que, pues a pesar de que muchos estudios hablan muy bien de los sistemas, pues necesitamos nosotros tener evidencia física de que así es. Bueno, tenemos una mesa vibradora aquí en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, y bueno, pues nos sirve muy bien para subir modelos de edificios como este modelo simple que tenemos acá, usar la plataforma esta, que es la mesa vibradora, y reproduce movimientos sísmicos muy bien, con mucha fidelidad. Entonces, vean, pues aquí teníamos un modelito en este experimento, le pusimos unos núcleos unos lingotes, perdón, de plomo, para darle más peso y hacerlo más representativo de un edificio con un nivel de masa adecuado. Ensayamos, por ejemplo, este modelo sin los contraventeos y otro con contraventeos restringidos al pandeo. Entonces ahí están los dos escenarios. Cuando se ensayaron, vean, ese fue el tipo de comportamiento que medimos. Por ejemplo, ahí se ven desplazamientos en la azotea del modelo, ¿no? En el punto más alto del modelo. Como podemos ver, vean, pues la línea gris representa al edificio sin disipadores o sin los contraventeos, y la línea negra, la respuesta del modelo con los contraventeos restringidos al pandeo. Pues vean, la diferencia es enorme, o sea, sí hay una gran diferencia. Y otra cosa que me gusta comentar mucho en esta lámina, y es que normalmente los diseñadores siempre decimos el pico o el máximo. Pues la respuesta máxima, aquí teníamos un valor y aquí otro valor, se bajó a la mitad. Entonces, comparar nada más la pura respuesta máxima como que no es justo. ¿Y por qué no es justo? Porque ven cuántas oscilaciones hay mayores a este pico, por ejemplo. Hay muchas. Entonces, el daño acumulado por fatiga en este edificio, pues es muy grande comparado con este. Una cosa que hemos observado en experimentos es que las estructuras que tienen alguna tecnología de protección tienen nada más 1 o 2 picos significativos y luego rápidamente regresan al cero o a la posición de reposo las estructuras. Eso es una gran ventaja porque el daño que se genera es mucho menor que si una estructura como la que vemos aquí en gris pues está oscilando muchas veces con amplitudes muy grandes. Eso es real, eso ocurrió ha ocurrido en terremotos como el terremoto de 2017 aquí en México, ¿no? Que varios edificios tuvieron ese problema, por lo menos a mí me tocó escuchar varios comentarios. Bueno, otros experimentos que hemos hecho, no solo en modelos de acero, también en edificios de concreto. Se hizo un estudio de incluso no solo es de concreto, sino es un edificio prefabricado, ¿no? Hecho de prefabricados, lo cual tiene todavía una gran ventaja. ¿Por qué? Porque los edificios prefabricados normalmente se les ha criticado mucho en zonas sísmicas por el tema de las conexiones, pero bueno, nosotros, como sabemos que el sistema protege a la estructura, pues no deja que se demanden mucho las conexiones. Si bien estas conexiones, aunque eran prefabricadas, tenían muy buena capacidad, de todos modos no tuvieron problemas porque los disipadores o los contraventeos restringidos al pandeo, pues les han ayudado mucho. Les ayudan mucho a estar menos esforzadas ante un evento sísmico de gran intensidad. Vean, por ejemplo, bueno, estos son resultados de esas pruebas en ese edificio. Vean aquí en el eje vertical, vemos la intensidad sísmica, cómo la fuimos escalando. Empezamos con intensidades sísmicas muy bajas, con un registro sísmico pues muy conocido aquí en México, y fuimos midiendo, por ejemplo, la distorsión de entrepiso, está en inglés, perdón, pero es la distorsión máxima de entrepiso y la aceleración de suelo. ¿Por qué medimos la distorsión máxima de entrepiso? Porque es un parámetro muy asociado al nivel de daño que se esperaría en un edificio. Entonces, vimos que si la distorsión de entrepiso se reduce de manera muy importante, a menos de la mitad, y las aceleraciones también se reducen muy poquito en este caso, pero por lo menos no aumentan, lo cual es una gran ventaja porque en muchas ocasiones se creía o se pensaba que cuando uno rigidiza la estructura y le mete estos sistemas, pues automáticamente aumentan las aceleraciones de piso, y lo cual no es cierto porque aquí incluso hasta bajar muy poquito, pero alcanzaron a bajar.
y eso es evidencia experimental. Hemos hecho varias pruebas en el laboratorio aquí de la UNAM. Vean, por ejemplo, hace tiempo ya ensayamos ensayamos varios disipadores como ahorita les hablo un poco más de ese, hemos ensayado con varios estudiantes, con varios, pues con varios, sí, estudiantes de maestría que han estado haciendo sus tesis, proyectos con estos sistemas. Vean, aquí tenemos ensayado otro verticalmente, es decir, en la anterior, pues teníamos un ensayo horizontal conectado con unos actuadores hidráulicos, aquí con uno vertical. Y bueno, todo esto ha permitido que hayamos ido avanzando, ¿no? Hemos ido avanzando en el desarrollo de estos sistemas y nos ha dado mucha experiencia. Pues vean, por ejemplo, esta curva de histéresis, le llamamos, que es una curva fuerza axial contra desplazamiento axial en los contraventeos restringidos contra pandeo. Pues vean cómo le hemos ido perfeccionando, yo diría, llegando a resultados como ¿no? Donde vean la cantidad de disipación de energía que esto representa. Para los que no estén muy familiarizados, pues básicamente el área dentro de las curvas, el área dentro de estos ciclos de carga-desplazamiento, pues es energía disipada. Pues vean, más o menos esto que es medido experimentalmente, no es numérico, sino es real, es medido. Pues aquí, por ejemplo, vean más o menos el cambio de pendiente, es decir, la afluencia está como a los 2 milímetros y se logran deformaciones estables hasta arriba de 20 milímetros. Por ejemplo, para que se ensayó, que básicamente es que está aquí en la fotografía. Bien, llegamos a ductilidades. La ductilidad, para los que no estén familiarizados, pues es el desplazamiento máximo entre el de fluencia. Arriba de 10, ¿no? Entonces, buenísimo, o sea, disipa mucha energía de manera estable. Bueno, esto lo hemos logrado patentar, hemos logrado desarrollar una patente, ya se patentó aquí en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y pues ya Dampo, que es la empresa que lo está comercializando, adquirió los derechos de comercialización y ya los está comercializando. Vean, lo que tiene de innovador este sistema es la funda, que es una funda innovadora, que como ven aquí, que sí trabaja, se hizo trabajar, se conecta con la estructura, y eso hace que cuando haya deformaciones axiales, estas pequeñas zonas se empiecen a deformar también fuera de su plano, lo cual se hace de manera estable, se deforma de manera estable, no pone en riesgo la estabilidad del sistema, pero sí nos indica si se ha degradado el sistema, entonces nos indica si hay que cambiarlo o no. La verdad es que es muy poco probable que haya que cambiarlo, y les voy a decir por qué. Porque, déjenme ver si traigo una lámina, no, perdón. Pensé que traía una lámina de eso, pero no importa, miren. ¿Por qué no es necesario cambiarlo muchas veces durante el terremoto? Si llegara a ocurrir el terremoto de diseño del edificio que los tiene, es muy poco probable que los tengamos que reemplazar, porque sí disipan mucha energía, pero es poco probable porque normalmente para fines de diseño, y lo vamos a ver ahorita más adelante, no nos vamos a usar la ductilidad máxima que va a desarrollar nuestro sistema. O sea, para fines de diseño no vamos a usar una ductilidad de 10, normalmente usamos 6 más o menos, entre 4 o 6. Entonces eso hace que pues, tenga mucha capacidad de deformación, no se degrada el sistema tan rápido y puede aguantar muchos movimientos sísmicos muy fuertes sin tener que reemplazarse. Un parámetro que tomamos en cuenta es la ductilidad acumulada, decimos, es decir, cuando hay un terremoto, sumamos todos los desplazamientos inelásticos y los dividimos entre el de afluencia. Y más o menos se ha visto, no solo en estos, sino en muchos BRBs o en muchos contraventeos restringidos contra el pandeo, que aguantan alrededor de 1000, una ductilidad acumulada de 1000, y en un terremoto muy intenso, así muy fuerte, a lo más la demanda de ductilidad acumulada llega a 100, entre 50 y 100. Estamos hablando de sistemas que tienen una capacidad de 10 veces para resistir las demandas sísmicas. Digamos, la probabilidad de tenerlo que cambiar en un evento muy intenso pues es apenas del 10%, ¿no? Es muy baja. Bueno, voy a continuar. Este es un comportamiento típico de contraventeos convencionales. Esto es experimental también, medido en laboratorio. Y vean, se hicieron varias pruebas. Estas son pruebas sísmicas, con un movimiento sísmico muy conocido aquí en México. Pues al principio se comporta lineal, como ven en la línea amarilla. Luego en la línea azul, vean, llega pues a fluir un poquito en tensión, y en compresión no alcanza a fluir. Y se pandea rápidamente. Este es un comportamiento muy típico de contraventeos convencionales. Y luego en la línea roja que ven atrás, pues probamos el movimiento sísmico al 100% aquí en este sistema convencional y se rompió. O sea, ni siquiera alcanzó a terminar el experimento. Entonces,
Ese es el problema de los contraventeos convencionales, no así de los contraventeos restringidos al pandeo. Me voy a regresar una lámina, que vean, pues está fluyendo de manera muy estable y no tiene problemas, ¿no? Bueno, otro sistema que se ha desarrollado recientemente y que también ya se está patentado y comercializándose en México, pues es un sistema a base de placas, un arreglo de placas que pues que más o menos tiene esta forma como ven aquí. También esto es medido en laboratorio, vean su comportamiento histerético es muy estable, muy estable, disipa grandes cantidades de energía al estar sometido a cargas cíclicas. Pues funciona muy bien, creemos que de hecho ya se está comercializando por Dampo, que también tiene los derechos. Vean, estas es unas fotos de laboratorio, cómo está deformándose en tensión aquí, lo está jalando el actuador hacia arriba, aquí lo está comprimiendo hacia abajo, y pues vean su gran capacidad de deformación y de disipación de energía, ¿no? Es otra imagen también, otras imágenes también de ensayos, hemos hecho muchos ensayos, entonces eso nos ha permitido pues tener certeza de que su comportamiento es aceptable. Le hemos llamado, bueno, para fines comerciales, Dampo 1505, se pone así, normalmente, esta es una forma muy común en la que lo hemos utilizado, pues va en forma de diagonal conectado con un perfil comercial, ¿vale? Es una cajita que va en un extremo y se conecta a un perfil comercial y entonces ya queda la diagonal compuesta y se conecta así a una estructura como esta esquemáticamente representada por un marco. Ventajas de este sistema contra los BRBs, por ejemplo, o contra otros, pues es que es muy ligero, la cajita es muy ligera, no va rellena de concreto ni nada, eso la hace muy transportable y fácil de subir pues a la altura del edificio donde se vaya a colocar, y el perfil también es o sea, se puede comprar fácilmente en cualquier pues lugar donde vendan perfiles, ¿no? Y además es ligero porque normalmente es hueco, entonces no tiene problemas con eso. Bueno, así se coloca. Algunos estudios numéricos que se han hecho en México y en otros lados, voy a hablar de algunos de México, por ejemplo, hecho del doctor Amador Terán, quien ha hecho mucho también por estos sistemas en México, y el doctor Jorge Ruiz García. Bueno, han hecho estudios comparativos donde ven qué es mejor, diseñar con métodos tradicionales basados en fuerzas o métodos basados en control de desplazamientos. Bueno, sus conclusiones han sido, creo que muy simples y muy interesantes, que es que los métodos basados en desplazamientos son mejores. ¿Por qué? Pues porque permiten un mejor control de las distorsiones de entrepiso, de los desplazamientos laterales, y, en consecuencia, un mejor control del daño, ¿vale? Además, permiten mitigar los desplazamientos residuales. Ese es otro tema muy importante, porque cuando diseñamos estructuras, normalmente no tomamos en cuenta los desplazamientos residuales, ¿no? ¿Qué son los desplazamientos residuales? Pues es los desplazamientos permanentes una vez que termine el terremoto. Es decir, qué tan chueco queda mi edificio, qué tan deformado queda mi edificio después del terremoto. Bueno, pues lo que hemos visto en varios estudios es que gracias a los contraventeos restringidos al pandeo o a estos sistemas, pues esos desplazamientos prácticamente se reducen o se hacen muy bajos, porque al final la estructura casi queda vertical, ¿no? Eso es una gran ayuda, porque entonces ya no se tiene que invertir mucho dinero en recentrar la estructura, que a veces es económicamente inviable y termina demoliéndose el edificio nada más por los desplazamientos residuales, aun cuando en muchas ocasiones el edificio pues está sin daño, ¿no? Bueno, otro estudio, está muy interesante también, es de Montiel y el doctor Terán, un artículo muy interesante porque habla de un edificio de 24 niveles, ¿vale? Y lo que hacen es, perdón, me voy a regresar. Hay un edificio en México ya hecho, ya construido, existente, que se hizo con un sistema de marcos, ¿vale? Que le llaman tradicional. Y luego dicen, bueno, vamos a hacer el ejercicio de rediseñarlo. ¿Por qué no lo rediseñamos? Y ahora le metemos este sistema de contraventeos restringidos contra el pandeo, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque al rediseñarlo, ellos usan un concepto que se llama sistema dual. ¿Qué es un sistema dual? Bueno, los marcos que están hechos por las columnas y las traves se diseñan para resistir las cargas gravitacionales. Y los contraventeos restringidos al pandeo se diseñan para tomar el sismo. Entonces es un sistema dual donde el sistema gravitacional, que son los marcos, toma las cargas gravitacionales y el sistema de contraventeos pues, toma el sismo. Un sistema dual porque dos sistemas están trabajando, cada quien está diseñado para un propósito, para su propio propósito. Bueno, resultó ser tan eficiente eso que lograron ahorrar el 60% del acero estructural que tenía este edificio, es decir, del 100%,
60 se lo quitaron y dejaron solo el 40% para tomar el sistema de cargas gravitacionales, y el otro se lo quitaron. Bueno, ya no fue necesario. ¿Por qué? Porque el sismo lo toman los contraventeros restringidos al pandeo. Y ese tipo digamos, de ahorros de material, pues no solo es un beneficio económico para los inversionistas o para quien vaya a hacer el edificio, sino también para el planeta, porque estamos consumiendo mucho menos recursos de los que realmente se necesitan, ¿no? Porque es una solución mucho más inteligente. Bueno, y no es solo en este edificio, o sea, este es digamos, un artículo que se hizo en 2011, vean, ya hace 9 años, básicamente, y pues mi experiencia es que efectivamente en varios edificios reales en los que me ha tocado pues, participar de consultor, he visto que se cumple, o sea, realmente se termina ahorrando mucho uso de materiales cuando se usan los contraventeros restringidos contra el pandeo. Bueno, ahí estaban las conclusiones, perdón. Se redujo a solo el 40% la cantidad de acero, y además los niveles de confiabilidad fueron mayores. O sea, no solo ahorramos dinero, sino también la respuesta estructural ante un evento sísmico va a ser mejor que un sistema convencional. Entonces, cuando la sociedad actualmente, después de los terremotos que hemos visto recientemente, sobre todo en México, cuando la sociedad nos exige mejores estructuras, pues creo que hay una respuesta muy inteligente. Usar estos sistemas creo que es muy inteligente porque no solo le ahorramos dinero a la gente, le ahorramos más consumo de materiales, sino también va a tener una confiabilidad mayor, es decir, sus estructuras van a ser más seguras. Eso obviamente es yo creo que el objetivo primordial y suena muy interesante. Bueno, hemos hecho otros estudios, yo participando también aquí con el doctor Terán y otros también, otros amigos míos. Pues vean, hemos evaluado los beneficios económicos de usar estos sistemas, usando sistemas probabilísticos muy robustos. Por aquí esta lámina era del artículo anterior. Bueno, en fin, hemos desarrollado varias cosas, varios estudios que nos han permitido demostrar que no solo estructuralmente son mejores estos sistemas, sino también económicamente, ¿no? Eso lo hemos visto en varias ocasiones. Pues aplicaciones, pues voy a nombrar esta del edificio G de la UAM, que es yo creo que uno de los primeros en México y que dio muy buenos resultados. Se evaluaron, hasta donde tengo entendido, porque yo no participé en el proyecto, pero quienes me han contado me han dicho que se evaluaron varias alternativas y siempre ganaron estos sistemas, ¿no? Eso hace obviamente pues que muestre que hay una aplicación física y que tienen un gran beneficio y que económicamente también pueden llegar a ser una solución superior a otras. Y van a ver por qué, ahorita que veamos el tema, cuando veamos más adelante, cómo es que nosotros podemos controlar la capacidad de carga de estos sistemas y con eso evitar que se vaya mucha descarga a la cimentación o a las conexiones, van a ver que ahí se ahorra mucho dinero, ¿no? Porque imagínense, rehabilitar un edificio que se tenga que recimentar es muy caro, ¿no? A veces no se hace la rehabilitación por el costo tan alto que eso implica, pero estos sistemas nos van a ayudar a evitar tener que recimentar en muchas ocasiones edificios. Bueno, ya casi terminamos esta presentación. Iba a poner una reflexión muy grande aquí, diciendo que por qué no los usamos, pero al final de cuentas me di cuenta que no tiene caso poner tanta información. Creo que todo se puede resumir a esta pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando todos nosotros los que nos dedicamos a diseñar edificios, a la industria de la construcción? ¿Qué esperamos para darle mejores estructuras a nuestra sociedad? Es decir, la gente pues, vive con miedo. Cuando escucha la alerta sísmica, perdón, pues muchos hasta se desmayan del miedo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones hemos encontrado que hay gente que se muere de un paro cardíaco nada más por escuchar la alerta sísmica. Entonces, ¿por qué vive con tanto miedo la gente? Porque no confía en que el edificio va a estar seguro y que se va a caer. Entonces nosotros, como ingenieros o como diseñadores, como arquitectos, como constructores, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Que vengan de otros países, que nos resuelvan nuestros problemas, que ellos lo hagan por nosotros? ¿O nosotros, a ver, no, vamos a hacerlo nosotros, vamos a resolverlo? A lo mejor nos va a costar mucho trabajo al principio porque no tenemos las herramientas, no tenemos los conocimientos, no tenemos, pues a lo mejor nada, pero creo que el hecho de tener actitud, creo que va a cambiar las cosas y podríamos empezar a darle mejores estructuras a nuestra sociedad, más seguras, más resilientes, que ahora es el tema que se busca, es decir, que la sociedad ya no sufra tanto con los terremotos, que el daño sea mínimo y se pueda recuperar rápidamente. Y que no esté la gente ahí 2 años después afuera de su departamento, viviendo en un campamento porque no puede acceder porque está dañado.
Entonces, pues, yo creo que ya no tenemos que esperar, tenemos que empezar a usar estos sistemas con más frecuencia, ¿no? Y pues darle eso a la sociedad. Bueno, gracias por su atención en esta primera presentación. Fue una introducción a estos sistemas. Yo quisiera pues pasar a un par de preguntas, si está por ahí el ingeniero César Viramontes. Sí, nos preguntan sobre el material del núcleo, también si aumenta la rigidez o el amortiguamiento o ambos, y si es posible utilizarlo en edificios de mampostería de 5 niveles. A ver, el material del núcleo, bueno, lo más eficiente y lo que se ha visto que funciona mejor es el acero, ¿no? Ha habido algunos que han probado un núcleo de aluminio, un núcleo de cobre, pero pues termina el costo también siendo un impacto muy fuerte, entonces pues, realmente en todos lados, en Japón, en Estados Unidos, en México y en China, pues van a ser de acero prácticamente, ¿no? Es muy raro que haya de otro material, aunque también se podrían hacer de otro material, ¿no? Pues ya habría que ver si hay un ambiente muy agresivo que podría ponerlos en riesgo, pues a lo mejor conviene hacerlos de cobre o de otro material. La otra pregunta era, perdón, César. Si el sistema aumenta la rigidez o el amortiguamiento. Sí, aumenta la rigidez y la resistencia casi a la par. Ahorita en los ejemplos que vamos a hacer más adelante, vamos a ver cómo sí aumentan tanto la rigidez como la resistencia. El amortiguamiento, pues depende a qué le llamemos amortiguamiento. Hay dos tipos de amortiguamiento que yo entiendo que existen y que he visto en muchos artículos. Uno es el amortiguamiento viscoso y otro es el amortiguamiento histerético, es decir, el amortiguamiento que ocurre por la plastificación del núcleo del material. Entonces, el amortiguamiento viscoso en realidad no lo aumenta, físicamente no lo aumenta, aunque sí hemos medido que hay un incremento del amortiguamiento viscoso. Por ejemplo, en estos experimentos que hemos hecho en mi mesa vibradora, han aumentado al zinc, por ejemplo, como están sin elementos no estructurales esos modelos, tienen amortiguamientos muy bajos, alrededor del 1%. Cuando le ponemos los BRBs, el viscoso aumenta al 5% y a veces hasta el 10%. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque hay fricción interna en el núcleo, ¿no? Y eso permite disipación de energía, aunque no es viscoso, pero se puede tomar en cuenta como viscoso. Ahora, el otro amortiguamiento que es histerético, pues sí aumenta muchísimo, pero eso no lo tomamos directamente en los análisis. Vamos a ver después cómo lo tomamos en cuenta. Una más, yo creo, para poder continuar y no retrasarnos, si estás de acuerdo, César. Ok, nos preguntan también si es posible, ¿cómo puedes explicar más por qué nos incrementan las fuerzas de la cimentación con el sistema? Sí, vamos a platicar sobre eso más adelante, pero básicamente lo que vamos a ver es que nosotros podemos controlar la capacidad del disipador. O sea, podemos nosotros diseñar y decir cuánta carga van a resistir. Lo vamos a ver más aquí en la siguiente presentación. Pero como el disipador no puede tomar más carga que eso, como no puede tomar más carga de eso, una vez que fluye, todavía hay un pequeño incremento de la carga por deformación, o sea, cuando se empieza a deformar, incrementa un poquito la carga, lo vamos a ver, pero digamos ya no es tan significativo y vamos a ver cómo tomarlo en cuenta, pero ya no incrementa mucho, entonces, pues una vez que fluye, pues esa es la carga, ¿no? Y entonces ya no le descarga más a la cimentación. Lo vamos a ver ahorita más adelante.